A lo largo de todo el día de hoy, hemos podido ver que un gran error del sistema de salud en México ha sido hacer el conocimiento médico piramidal y enajenarlo. Eso siempre ha sido el gran error. Desde Porfirio Díaz, cuando se colegió a los médicos, ellos a través de este colegio que les dio la dictadura de Porfirio Díaz, empieza a dispararle hacia abajo a la medicina tradicional. Acaba primero con las parteras y después con los médicos generales, eso lo checo, y acaba después con los curanderos, y entonces horizontaliza y enajena el conocimiento. Esto va a colación a una pregunta que hicieron cuando llegué, escuché una pregunta de ¿en qué momento actúa el psicólogo y en qué momento actúa el psiquiatra? ¿En qué momento actúa la enfermera? Y entonces, ¿en qué? Es que no son actos. Somos un equipo, es el equipo médico. Somos un sistema. Entonces no podemos plantearnos labores divididas. Porque yo no soy nada sin el trabajo de la enfermera. Y no lo puedo hacer. Yo no tengo el alcance que tiene una trabajadora social. Y jamás lo voy a tener. Mi labor es clínica. Y es una de las grandes discusiones. Mi labor es clínica, no administrativa. Entonces, mi labor se pondera y se articula con la de todo un equipo. Y ha sido una de las consignas que se han tenido para reformar el sistema de salud en México. Ya no podemos esperar más de 9 meses, porque la historia natural de las enfermedades no nos lo permite. Yo no puedo esperar 9 meses a que el paciente tenga contacto con un primer nivel de salud, que luego lo mande con el psicólogo y después lo mande con un médico general. No me da tiempo. Por eso el Estado de México tiene uno de los mayores índices de suicidio. Está en el tercer lugar nacional. Y el sistema de salud, que somos todos nosotros, es responsable de atender esto. No podemos seguir difiriendo la acción y no podemos seguirla atomizando, porque esto es irresponsable. Decir responsabilidad no, es responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, que implica desde trabajo social, las TAPS, bueno, en mi época se llamaban TAPS o PRODIAPS, no sé actualmente, pero es una labor fundamental, es una de las grandes riquezas del Estado de México, porque es el primer contacto. Y de ahí nosotros tenemos la responsabilidad de acelerar el proceso. Esta presentación iba a ser un poco más clínica. Ahorita me voy a lo anecdótico, porque veo que afortunadamente la mayoría son enfermeras y creo que hay psicólogos. Entonces lo voy a dirigir a ustedes. Vamos a sacar todo lo que iba a médicos generales y entonces vamos a abordar la importancia de su papel dentro de el fenómeno del suicidio en el Estado de México y particular en mi anecdotario personal. ¿Ok? ¿La que sigue? Cuando llegué al hospital, a un hospital general, una de las primeras interconsultas que me solicitan es por una paciente que había tenido un intento suicida muy grave, había ingerido un medicamento que se llama naproxeno, se le retiene porque tiene sangrado del tubo digestivo alto, se le retiene en el servicio de urgencias, me piden interconsulta, la paciente dice claramente, saliendo de aquí, yo me voy a lanzar por un puente, háganle como quieran. Eso es una causa absoluta, ese es un criterio absoluto de referencia de internamiento. Entonces, dentro de la interconsulta se les hace el pase. Recuerden el pase, que tiene 3 hojitas, blanca, rosa y amarilla. Es un pase que es un documento médico oficial que claramente consignado responsabiliza a todos los miembros del sector salud en atender a esa paciente.
Entonces dejé el pasecito, ese que conocemos, sus dos sellos, el sello del jefe letal. Entonces lo tienen que estabilizar primero estabilizan el eje 3, que ya también lo conocen, o sea, hicieron que la paciente dejara de sangrar por medios clínicos y paraclínicos, y dejo la indicación con los internos. En el momento que esta paciente vaya a ser egresada, hablan con los familiares que les firme de que están de acuerdo y que se va a trasladar por sus propios medios a un tercer nivel de atención. Ya llego al otro día a la mañana, veo que la paciente ya no está, voy por mi hoja amarilla, porque es la que siempre tenemos que conservar, firmada, y entonces me doy cuenta que los internos me entregan el pase completo. La paciente no fue referida. Pues bueno, quien me conoce ya sabe que se me salió el demonio. Y entonces, ¿qué sucede? Esa es una gran falla. Esta paciente tenía un riesgo claro de suicidio. Sale el médico general, o sea, obviamente a los internos les fue como en feria, van y le dicen al médico encargado del turno, el cual llega sumamente enojado, que por qué había regañado a sus internos, porque la urgencia ya se había subsanado. Bueno, entonces la única urgencia en psiquiatría es la ideación suicida, y más porque viene con una intencionalidad y con un antecedente. Independientemente de dónde estemos, la única urgencia en psiquiatría es aquella que pone, independientemente de la causa, la vida del paciente en riesgo o la vida de su alrededor en riesgo. ¿Ok? Esto se habla con el director, llega con el director, con la jefa de enseñanza, y bueno, nos empezamos a dar cuenta que esto era un fenómeno, que esto estaba sucediendo, que al paciente suicida, como tal se le denominaba, no estaba siendo atendido. Entonces, ¿qué está sucediendo en segundo nivel de atención? Que tanto médicos como enfermeras, que tanto internos y trabajadores sociales consideran que el intento suicida o el riesgo suicida no es una urgencia. Y entonces se hizo una encuesta de opinión aleatoria, se agarraron a 30 personas del hospital y se les preguntó: ¿cuál es tu opinión sobre los pacientes con intento suicida que acuden a solicitar atención al servicio de urgencias? Y estas fueron respuestas, las que les voy a mostrar a continuación, fueron respuestas que se fueron presentando, tanto al jefe de urgencias y a todos los miembros del equipo de urgencias. La que sigue. Uno de ellos contestó, sinceramente: genera coraje. Tenemos tantos pacientes que llegan, estamos regularmente saturados, y que llegue un suicida nos viene a colmar el plato. Y se pregunta, uno le preguntan al paciente con suicidio, con intento de suicidio: ¿por qué lo quisiste hacer? En primero, una pregunta que inicia con ¿por qué? Es una pregunta para fastidiar. Pocas personas te pueden contestar el porqué de su conducta. Entonces, esta es una pregunta para dejar mudo a cualquiera en un área de urgencias. ¿Por qué lo hiciste? No tienen razones. Y luego ya viene el juicio de valor. No tienen razones y no contestan nada. Y siguen preguntando por qué. Esto pone al médico y al personal de salud frente a un fenómeno que no comprenden. Y no todo lo que no comprendemos es locura. ¿Ok? ¿Aquí sigue? ¿Qué piensas? Por frustración. Esta es una frase relevante que se estuvo repitiendo. ¿Te frustra salvar una vida? Aquí los próceres de la vida, que en realidad ellos no quieren. Entonces, el intento suicida no es un trastorno, no surge de un trastorno, no es multicausal. No se ha estudiado que hay una serie de fenómenos que van desde lo biológico hasta lo social, que llevan al individuo a intentar aniquilarse. Pero como la vida es un regalo, entonces viene esto, lo moral. O sea, salvar una vida que después ellos van a dilapidar con un acuerdo. ¿Ok? Creemos que es un estúpido.
por querer quitarse la vida. Este ya estuvo más bravo, ¿no? La que sigue. Aparte de que dan más trabajo, se lo producen. O sea, se lo autoinfligen. Y entonces, por eso ya no. O sea, por eso ya no tienen acceso a los servicios de salud. Digo, enfermedades producidas por tabaquismo actualmente saturan nuestro sistema de salud. Los que cocinan con leña y tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no se lo producen ellos solos? Pero como eso sí causa tumores, como eso sí se puede ver y escuchar, palpar, percutir, entonces sí es una enfermedad. Entonces sí tienes acceso. Porque aquí empieza el fenómeno de la discriminación dentro de los servicios de salud y la estigmatización a los pacientes con trastornos mentales. Y dentro de los equipos de salud, la estigmatización de los psicólogos a los psiquiatras. Médicos versus enfermeras, enfermeras versus trabajo social. Entonces nadie trabaja en equipo, somos como la mala yunta, ¿ok? No es una enfermedad, por lo cual no hay que darles tratamiento, pues si no, no es una enfermedad, es un trastorno. Y hay una gran diferencia entre enfermedad y trastorno. La enfermedad mental, pues realmente no existe. Quien me traiga un enfermo mental, hacemos un tratado y nos volvemos millonarios. Porque las únicas dos patologías que se han aproximado a la categorización, en cuanto a trastornos mentales, a la categorización de enfermedad, y se han aproximado, y todavía no son consideradas como enfermedad mental, es la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar tipo 1. De ahí en fuera, que son las que están más cercanas, la enfermedad mental no se ha aproximado a ese terreno. Los seres humanos somos entidades muy complejas. Por nosotros cruzan fenómenos culturales, biológicos, de todos los tipos, socioeconómicos. Por ejemplo, esta situación de la inseguridad en México es un fenómeno que produce desde una colitis nerviosa hasta aumento en la prevalencia de infartos después de los 40 años. Aumenta el tabaquismo, se ha visto, aumenta el alcoholismo en algunas zonas. ¿Cómo vamos a reproducir estas condiciones para enarbolar la enfermedad mental como algo acabado? ¿Ok? Entonces, por eso no hay forma de darle tratamiento. Si yo no comprendo qué estoy viendo y me pongo frente al paciente y le empiezo a preguntar ¿por qué? Seguramente no voy a encontrar qué hacerle. Y ante esa frustración, los deposito en la calle y ya no es mi problema. Y entonces se repite el fenómeno de la estigmatización y la discriminación del paciente psiquiátrico en primero y segundo nivel de atención. ¿Ok? La que sigue. Creemos que está repetida. Es que me impactó demasiado. ¿Ok? Riesgo suicida. ¿Cómo se evalúa el riesgo suicida? Este es un gran conflicto, porque de repente le damos mucho valor al método. Llega un adolescente con heridas dermoepidérmicas y como son heridas que no ponen en riesgo su vida, seguramente está queriendo chantajear. Entonces lo regañamos, lo moralizamos, o si somos psicólogos le planteamos el paradigma entre el querer y el poder, lo dejamos así. Si somos TAPS, también le damos friega y se va. La enfermería también. O sea, todos, al perro flaco se le acumulan las pulgas, algo así, dicen, todos con los pacientes con riesgo suicida descargan su agresividad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se evalúa un riesgo? ¿Cuáles son los criterios? No hay una división entre la labor del psicólogo y la labor del psiquiatra. Y vamos a ver por qué la que sigue. Tenemos que observar los patrones conductuales. El introvertido, ansioso, agitado,
aislado, depresivo, desesperanzado, el paciente es agresivo, es violento, caótico e impulsivo, y el que tiene insomnio, que es anhedónico y constantemente fatigado. Todos estos patrones conductuales no son evaluables, no se preguntan. Yo no voy pero ¿por qué no tienes ganas de hacer nada? Se observan. Y si yo observo algunos de estos factores de riesgo en un paciente que está internado, en un paciente al que le estoy dando consulta, lo que se ve no se juzga. En ese momento ya no es necesario continuar la entrevista y me pongo a hacer una referencia. ¿Ok? Primero empezamos a observar. Si el paciente está indiferente, no es una agresión personal. Está sufriendo un trastorno mental. No lo tomes personal, no todo tiene que ver con nosotros. ¿Ok? Ese es un punto fundamental. Si el paciente es agresivo, regularmente viene la contraagresión. Tiene 20 minutos esperando, viene y me dice, pues, por mí tragas, y estoy que me muero de ansiedad, estoy muy angustiado, siento que me va a dar un infarto, y viene la contraofensiva. Pues me tienes muy mal alimentado, ¿eh? Y entonces, ¡pum!, se hace una a una y empiezan las dificultades. ¿Ok? Toda esta situación son fenómenos que vivimos en las áreas de urgencia. Empecé con Porfirio Díaz porque esa ha sido una de las grandes dificultades desde aquella época. Empezamos a importar protocolos de manejo internacionales que nada tienen que ver con nuestra realidad. Una guía de tratamiento del APA, a mí en el hospital no me sirve de nada. Porque sí, efectivamente, yo tengo que tener una trabajadora social que vaya a hacer una visita domiciliaria. Ajá. A mi trabajo social lo tengo haciendo estudios socioeconómicos. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué pérdida de recursos! Un estudio socioeconómico y están saturadísimos. Porque eso lo pide el Seguro Popular. O sea, ok, bueno, cumplamos con lo administrativo. E incrementemos los tiempos de espera. Y entonces yo, antes de ver al paciente, tengo que poner la categoría diagnóstica para que le hagan válido o no el Seguro Popular. O sea, no es enchilame otra, salud mental no es enchilame otra. Y se trata del actuar como equipo. ¿La que sigue? Me voy rápido. ¿Cómo vamos a obtener información? El 60% de los pacientes presentan intentos repetitivos. No quiere decir que estén manipulando, quiere decir que están perfeccionando el método. Aproximarme a la muerte es un absoluto para cualquier ser humano. Tanto que cualquier situación de muerte nos puede poner en riesgo de presentar rumiación, suicidio. Entonces, los adolescentes, si hay una situación familiar disfuncional, totalmente de acuerdo. Pero ante el primer intento suicida, no lo dejes esperar. Vamos a las instancias correspondientes que puedan atender a este paciente de una manera pronto. Que tengamos una alta prevalencia en el Estado de México nos señala, algo está sucediendo. Tenemos que preguntar 3 preguntas a los familiares. ¿Ha existido, hay historia familiar de suicidios? ¿Alguien de su familia se ha suicidado? Una pregunta muy clara. ¿O ha intentado suicidarse? Hay personas que sufren algún tipo de trastorno psiquiátrico en la familia. Un fenómeno que se está dando mucho en las escuelas. Hay un intento suicida consumado. Hay un deceso en uno de los compañeros por muerte por suicidio, y se empieza a dar un fenómeno en masa. Y entonces, esto es algo que se tiene que evaluar. Por ejemplo, esto es algo que tienen que evaluar las escuelas, los directores. Y entonces vamos a primer nivel de atención y vemos la promoción. Actualmente, ¿qué lugar tiene la promoción
en nuestro sistema de salud. O sea, porque la mayor parte de los directores no conocen esto. Tienen desconocimiento de esto. Y entonces no se puede activar el sistema. La que sigue. La enfermedad física discapacitante, enfermedades cosméticas son muy importantes, sobre todo en adolescentes. Fenotipo que genera exclusión, moreno, chaparrito. Y empezamos, ¿no? Obeso, el gordito. En el Estado de México, la condición de ser mujer sigue causando, es un gran factor de riesgo para intentos suicidas. Qué grave, ¿no? La condición de ser mujer es un factor de riesgo para que nuestra población intente aniquilarse. Nada más el simple hecho de ser mujer. Y obesidad, como ya lo habíamos mencionado. La que sigue. Tenemos también un fenómeno, el bullying. Estas son las cosas que tenemos que evaluar, pero lo más importante para pasarlo rápido es la relación entre los grupos. Entre los grupos que se forman en una relación escolar. La que sigue. Las adicciones. Se ha visto que los pacientes que llegan con intento suicida, 3 de cada 4 han tenido, en particular en hombres, han tenido relación o contacto con algún tipo de sustancia mayor el alcohol. Empiezan a tomar, llegan a un estado de intoxicación y entonces eso precipita un intento suicida. Y entre más intoxicado esté el sujeto, de más letalidad es el intento. Es más grave. Y entonces aquí ya tenemos dos problemas: el abuso de sustancias y el fenómeno de base que está produciendo el intento. ¿La que sigue? La que sigue. Vamos a adelantar estas. Más del 50% tiene relación con el uso de sustancias. La que sigue. La que sigue. Es lo que les decía, todos los pacientes con un abuso de sustancias tienen una capacidad autolesiva real. Todos los pacientes con abuso de cocaína, que es algo que se está dando mucho, cocaína es igual a crack, a piedra, son sinónimos, tienen mayor posibilidad de incurrir en conductas sociopáticas, delitos, o en presentar un intento suicida. ¿La que sigue? La violencia familiar es un grave factor de riesgo para el intento suicida. Piensen en un adolescente con una familia caótica. Hay circunstancias de la dinámica familiar que uno las escucha y dice, si yo estuviera ahí en medio también atentaría contra mi vida. Es una situación tan grave y tan degradante para las familias que implica una destrucción. Los núcleos perversos o se separan o se destruyen, no hay otra. Y entonces muchas veces la pérdida de un miembro de la familia detona la separación del núcleo disfuncional. Y entonces ya ven al respecto de la muerte de fulanito, lo idealizan, depositan en ellos la mayor parte de las broncas familiares y lo entierran. Y siempre es el tercero que está ahí. ¿Ok? Son fenómenos más complejos, pero disfunción familiar, golpes, gritos, violencia económica, violencia psicológica, triplica el riesgo suicida. Entonces, referencia, detección y referencia. ¿Ok? La que sigue. La que sigue. La que sigue. Eso es algo muy importante. En una diapositiva anterior, entre el 40 y el 70% de las mujeres que son abusadas, abusan a su vez de los hijos. Es una situación también jerárquica en cadena. Y este fenómeno, la cola de este fenómeno, se ha visto de dos tipos. O identificas a la mujer que está en riesgo, la violencia de género, la violencia contra la mujer, o identificas la violencia infantil y te van a salir una serie de víctimas.
En el fenómeno de la violencia familiar, todos son víctimas. Es difícil diferenciar el papel del agresor al papel de la víctima. Curiosamente, se va mucho hacia una relación de poder. Entre menos poder se tiene dentro de una asociación, menos son los recursos para enfrentar esto. Y entonces los grupos desprotegidos son aquellos que nos llegan a las áreas de urgencia, mujeres que son golpeadas repetidamente y que de alguna u otra manera ocultan el fenómeno de la agresividad o de la violencia física porque creen que la merecen. Y se han hecho estudios dentro de la dinámica familiar que si no es que la merezcan, hay una relación articulada entre todas las condiciones que precipitan la violencia. Por ejemplo, se ha visto que en el curso de una discusión, evitar que un varón latinoamericano salga por la puerta, porque si hay un punto donde dice ya me voy, exploté, tratan de irse, la mujer quiere esperar una respuesta, se pone enfrente y es un gran error detener el camino. O sea, sí, vete ya, es una situación dada, vete, toma, despéjate. En estudios dentro de la población que sea, cuando funcionaba la unidad de violencia familiar en el Hospital General de Naucalpan, estos estudios se hacían. ¿Cuál era la dinámica? ¿Cómo se concatenaba? Y entonces no hay programas para los agresores, por ejemplo. En el Estado de México no hay. Entonces, aquí también hay un fenómeno de exclusión genérica. El hecho de ser hombre es igual al hecho de ser agresor y para ti toda la fuerza de la ley. Pero sí es una dinámica y siempre se ha sabido. La que sigue. Este también es un punto muy importante. Por el hecho de ser mujer, la mayor parte de la violencia psicológica la ejercen las mujeres hacia las mujeres. Los hombres tienden más a la violencia física. Las mujeres tienden más hacia la violencia psicológica. Y entonces tenemos un patrón. ¿Por qué esto es muy importante y por qué me estoy deteniendo aquí? Tenemos un alto índice de suicidios en adolescentes. Y ya se está perdiendo la relación entre hombres y mujeres. Antes se creía, o era clásico en las clases de psiquiatría, decían, es que los hombres regularmente tienen métodos más violentos para suicidarse. Entonces, tienen menos intentos suicidas, pero cuando lo hacen de una forma muy violenta. Eso ya no se está presentando. Otra, las mujeres tienen métodos menos violentos y por eso tienen más intentos suicidas. Eso tampoco. ¿Ok? Es un paradigma que ya está en desuso. La que sigue. La que sigue. Vamos a adelantarla, porque eso ya nos va a dar tiempo. La que sigue. Tenemos un sistema neuronal. Voy a pasar esto rápido. La enfermedad, los trastornos mentales no causan ronchas, no causan tumores. Son a nivel molecular. Como dijo la doctora que me precedió, no se quitan echándole ganas. No se quitan con buenos deseos y con un día soleado. ¿Ok? Ni con abracitos. Son fenómenos moleculares que se albergan en la neurona. La neurona está dentro del cerebro, ¿ok? Entonces, dentro del cerebro está cualquier marco al que tú te adscribas. Ahí está el inconsciente, el yo, el ello y el superyo. No yace en el corazón, al menos todavía no sabemos si yace en el alma, no se ha podido replicar esos estudios. Yace en el cerebro. Y por lo tanto, se tiene que atender de manera grupal. ¿La que sigue? Se han hecho estudios donde se han visto que hay una hipofunción cerebral en pacientes suicidas o con intentos suicidas en estas áreas de la corteza cerebral por estos problemas moleculares que es una enzima que regula el voltaje neuronal. Los estudios que le estoy mencionando están siendo replicados. ¿Qué quiere decir? Que se presenta tanto en población alemana como japonesa, como china, como del Hospital General,
Son estudios que ya se pueden replicar. La que sigue. Se ha visto que esta serie de genes están asociados con alteraciones de la corteza prefrontal, y esto nos lleva a que haya sujetos más proclives a intentar un evento suicida que otras poblaciones. La que sigue. Se ha asociado con estas áreas y se ha podido replicar. La que sigue. Y miren, todo esto se ha podido replicar en más de 3 muestras, que son situaciones de asociación genética, donde ya se ha visto el gen que favorece, no es una enfermedad, aumenta la vulnerabilidad, hace a los sujetos menos resistentes al estrés, menos resistentes a la frustración, más impulsivos, y entonces pueden acceder a ciertas conductas que los ponen en riesgo. Si asociamos una vulnerabilidad genética a un problema familiar, a vivir en Ecatepec, entonces vamos aumentando la posibilidad de cometer suicidio. ¿Cómo se previene? Vamos quitando factores de riesgo. Así de sencillo. La que sigue. La que sigue. Entonces tenemos la definición de suicidio. La definición de suicidio es muerte autoinfligida. Evidencia explícita o implícita de la que las personas buscaban o deseaban morir. Implícita o explícita. Por ejemplo, una carta es muy explícita. ¿Ok? Pero es implícito preguntarle a los adolescentes, llegan y les ponen diagnóstico de intoxicación. Intoxicación por ácido acetilsalicílico, claro, porque creen que el ácido acetilsalicílico no hace daño, y es de la aspirina, es de las sustancias más tóxicas que existen. Entonces de repente se tienen eventos impulsivos donde el sujeto toma una serie de pastillas, las ingiere y ¡pum! Resulta que se da muy lesivo. Entonces, eso es algo implícito. Los blisters, ¿cuántos blisters se encontró? Donde vienen guardadas las pastillas. ¿Cuántos se encontró? No, pues 15. Entonces, pero tomó carbonato de calcio. Es obvio que el método no implicaba un riesgo de muerte, pero el hecho de encontrar 15 blisters es una evidencia implícita de que el sujeto buscaba morir. La que sigue. El intento suicida es una conducta autolesiva sin consecuencia fatal, o sea, los sujetos no mueren acompañado de evidencia implícita o explícita de la que la persona quería morir. La que sigue. Ideación suicida es un pensamiento y la sensación subjetiva y deseo de no querer estar vivo. ¿Tienes ganas o has pensado que sería mejor dormir y no despertar jamás? Sí. ¿Has pensado algún día en la muerte como una solución a la circunstancia que estás viviendo? Sí. O silencio, ¿no? O abre los ojos. ¿Has intentado matarte? Entonces, existe la sensación subjetiva y hay una reacción. Sin embargo, es complicado que un ser humano acepte que se quieren aniquilar, porque cruza por algo, aparte de todos los fenómenos que están en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, en nuestro quehacer, aparte de todos esos fenómenos que estigmatizan al sujeto, la palabra loco, psiquiatra, te voy a mandar con el psiquiatra, espantan los psicólogos, tú ya estás para psiquiatra, ya estás para hospital psiquiátrico. O sea, muchas veces la ignorancia es muy atrevida. Estás tomando antidepresivos, te vas a volver adicto a los antidepresivos. Y son diálogos que siguen estando en nuestra mente, como médicos generales, como enfermeros, como trabajadores sociales. Los psicofármacos causan adicción. Pues sí, pero en la época de mi abuelo, o sea que teníamos 3 medicamentos, electrochoques y choque insulínico, como en cualquiera de las ramas de la medicina. Cirugía, la operación de la piedra, ¿no? Te abrían por el perine y te metían la mano a los riñones, sacaban la piedra y todos morían en esa. Pues sí, somos salvajes, claro. ¿Ok? Pero eso no implica tener prejuicios al respecto a los medicamentos.
Muchos de los expositores que me precedieron hablaron de una palabra, benzodiazepinas. Las benzodiazepinas es el diazepam, el clonazepam, alias el ribotril, el tafil. Desconocer el empleo de los medicamentos nos ha llevado en México a que actualmente dicen, no, los mexicanos son muy irresponsables, vengan, las prescripciones de antibióticos, vengan, porque ya no es posible manejar las resistencias bacterianas, porque para cualquier cosa nos echamos la ampicilina, tengo gripa, venga la ampicilina. Entonces, uno, sí, ok, estoy de acuerdo, tal vez los mexicanos somos irresponsables, ese es un factor de riesgo. Dos, el acceso a los servicios de salud está del pepino. Entonces, aventarme 6 horas esperando una consulta en el centro de salud, donde voy a llegar y me van a dar 28 fichas, yo soy la 29, y ahí ya me fastidié, voy con el de la farmacia, con el doctor Simi, venga, mi ampicilinazo, y se acabó. Lo mismo sucede con las benzodiazepinas. Voy con el médico general, o la comadre me dijo, mira, tómate este medicamento, y me pongo bien, y digo, ¿para qué me voy a sufrir? La responsabilidad la tenemos todos. ¿La que sigue? Esta es una serie, este es un dibujo de una chica que ha intentado suicidarse en varias ocasiones. Muchas veces solamente este tipo de gestos llevan a las personas de alrededor a sospechar de una intención suicida. La que sigue, esto es implícito, aquí no está diciendo quiero morir, pero es interpretativo. La planeación suicida es una idea intencionalizada de acabar con la vida, acompañada de evidencia explícita o implícita de la que persona quiere morir. Esto lo estoy repitiendo. Espera el momento, siempre están en espera del momento apropiado para suicidarse y del impulso para suicidarse. Nada más que se me quite tantito el sueño, voy a intentar suicidarme. Por eso al inicio de los antidepresivos, yo vi que les explicaban mucho, por ejemplo, el usar fluoxetina en particular, alias el Prozac, al inicio del tratamiento, en pacientes muy deprimidos, les da la capacidad vital para atentar contra su vida. La depresión es un factor protector. Es un factor homeostático. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo sabe que si continúa el trastorno voy a intentar suicidar, suponiendo que así se transmiten los impulsos a través del ADN y todo esto. ¿Ok? Entonces, iniciar un tratamiento farmacológico en depresiones de moderadas a severas, con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, le va a dar la capacidad vital al sujeto para que entonces sí vaya y se suicide. Y entonces salen las grandes alertas de la fluoxetina es causa de suicidio. No es la fluoxetina. Fue la indicación. O sea, fue no saber utilizar los medicamentos. La ampicilina no es el diablo. O sea, es la distribución, es el acceso que teníamos a ese antibiótico y las resistencias que generaba. Eso si es nuestra responsabilidad. Es que yo soy médico general. ¿Y eso qué? Tú tienes la responsabilidad de saber tratar estos trastornos. ¿Por qué? Porque vienen en tu currícula. Si no se les da el suficiente peso y se les hace fantasmagórico tratar la depresión, ese es problema de quien prescribe el medicamento y es una responsabilidad. Y actualmente los pacientes ya tienen muchísimo más conciencia de sus derechos y no saben por qué se suicidó y no lo entienden y no les interesa, pero sí saben que lo llevaron con un médico que no lo atendió y por su culpa se suicidó. Y entonces ya saben que hay algo que se llama CONAMED, u otra palabra muy temida, denuncia ciudadana. ¿Cómo nos da miedo esa palabra? En el buzoncito, no vemos algo en el buzoncito transparente y decimos ¿será mía o no? ¿Será para mí? Entonces los pacientes actualmente tienen más claridad de que tienen derecho a, como dice el comercial, médico, tratamientos y medicinas.
Yo no sé, pero a mí me dijeron médico, tratamiento y medicinas. No sé cómo le haces farmacia. ¿Ok? Entonces, tenemos esta cognición y esta intencionalidad. Y tenemos todos los fenómenos que lo van llevando, que van mutando este fenómeno. La que sigue. Método o acción cuyo objetivo es terminar con la vida es la letalidad. Esto es muy importante. Muchas veces decimos, pues no tenía la intencionalidad de morirse. Se tomó los chochitos de la abuelita que eran homeopáticos. La pregunta fue la intencionalidad. ¿Qué tanta intención tenías que de morir? No morir, eso no es mi problema. ¿Ok? Pero si sí tenías intencionalidad, eso aumenta el riesgo. Ahí también se presenta en los servicios de urgencia personas que se tomaron 4 aspirinas y creían que con eso iban a morir. Y esa misma persona con 4 aspirinas que nada más quería chantajear. La labor como encargados del área de urgencia o encargados de unidades no es diferenciar una a la otra. Es integrarlo, integrar una nota y referirlo. ¿Ok? La efectividad del método no se basa en la expectativa se basa en la expectativa del paciente y no en criterios médicos o mecánicos. Una cuerdita, esta es clásica. O sea, llegan los pacientes al área de urgencia, la cuerda no resiste el ahorcamiento y el clásico comentario: la próxima te das aquí. Son comentarios así. A la próxima que te quieras matar, ante la frustración de no entender, agredimos al paciente y le damos el método. Lánzate de un puente, ahí sí te mueres. Genio, ya no vamos a volver a ver a ese paciente porque salió y se lanzó de un puente y sí se mató. Entonces, ante más frustración tenga como médico, como enfermera, ante más frustración tenga como trabajador social, como recepcionista, ante un paciente con ideación suicida, es mejor quedarme calladito. Porque lo que yo siento no tiene que ver con el paciente, ni con su mundo, ni con las razones, tiene que ver conmigo. Si yo me estoy sintiendo enojado, frustrado, mejor me quedo callado y me pongo a hacer lo que sí me compete, una nota. Es la 8ª vez que lo repito. Un pase de referencia, 90. ¿Ok? La que sigue. Hay que diferenciar de las conductas autolíticas. Las conductas autolíticas no tienen intencionalidad de morir, de muerte, pues. Pero sí son una manera en la cual disminuye la ansiedad. La que sigue, y es algo que estamos viendo mucho, y entonces también es motivo de referencia. Por ejemplo, nadie intenta suicidarse 400 veces, pero sí lesionarnos por la forma en la que está constituida nuestra columna, nuestra médula espinal, y la forma en la que se entrecruza. El cuerpo te intercambia el dolor psíquico, el sufrimiento psíquico por el dolor físico, y entonces lesionarte disminuye el dolor físico. Por eso hay niños muy peleoneros, ¿no? Son personas muy ansiosas. Dicen: no me interesa, golpéame, hazme existir, porque yo siento bienestar cuando me están golpeando. Eso es una violencia, ¿no? Violencia intrafamiliar. Si hay una sensación de alivio, porque el dolor, si nos pusieran a elegir entre dolor físico y dolor psíquico, ¿qué escogeríamos? Para el cuerpo son iguales. Para el cuerpo son lo mismo, para el cerebro son lo mismo, se viven igual. Es la experiencia de que voy a morir, de que estoy siendo aniquilado, de que algo sucede. ¿La que sigue? Ya voy a terminar, es una película, se la recomiendo. ¿La que sigue? Los gestos suicidas son conductas impulsivas cuyo objetivo es terminar con la vida. Por ejemplo, manejar ebrio. Morir en un accidente automovilístico es mejor visto que morir por suicidio. Ese es tu 4º accidente. Son pacientes frecuentes en el área de urgencia. Entonces, estos son gestos suicidas. Y la efectividad del método se basa en la expectativa del paciente. Yo creí que lanzándome una barranca iba a morir. Es una paciente, por ejemplo. No se murió, llegó lesionada. Entonces, eso
en base a todas las conductas, a la evaluación de la conducta, a la evaluación de las respuestas, a todo lo que hemos hablado de los factores de riesgo, se clasifica como un gesto suicida, y entonces tenemos que poner foco en la evolución de esa paciente, la que sigue de ese paciente. O sea, con esto voy a concluir, la plática continuaba, voy a concluir con esto, ¿ok? La evaluación se basa en la impulsividad o la planeación, ambos son muy peligrosos. Si luego de manera impulsiva lo estoy planeando, eso es muy peligroso. Intervención del acto o solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los pescan con la mano en la masa, acomodando la cuerda. ¿Ok? Esto también es un gesto, hay que atenderse. Momento en el que solicita la ayuda del paciente, si le está solicitando o no le está solicitando. Si tiene factores como los que mencionamos al principio. Si es un adolescente con acné, obeso y sufre bullying, ¿no? ¿Ok? Ingesta de alcohol o otras sustancias. ¿La que sigue? La ansiedad es un factor de riesgo muy importante. ¿La que sigue? Y la desesperanza. ¿Ok? Si me pidieran algo como conclusión, mira, ¿qué quieres que se lleve el auditorio? Lo primero es que somos un equipo. Y el equipo va desde quien recibe al paciente, el poli, como les decimos, que muchas veces bloquea el acceso a los servicios de salud. O sea, es la cara de nuestros servicios de salud, es un poli que dice así. O sea, ¿a dónde va? Pues, ¿a dónde? Al hospital, y no estoy aquí por gusto, campeón. Pues nada más, entras tú solo, tu familiar se queda afuera. Desde ahí empieza nuestro contacto. Desde ahí empieza la gran labor, y lo subrayo, la gran labor de las TAPS o las PRODIAPS en el Estado de México. Desde ahí empieza nuestro sistema, y muchas veces como médicos decimos, a ver, ¿cuántos hemos visto la carta de nuestras familias? ¿Cuántos estamos de la epidemiología, nuestro horizonte epidemiológico? ¿Cuántos nos detenemos a ver la pirámide etaria que nos obligan a hacer en el internado, en el servicio que les decimos, ¿cuántos hemos visto? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cómo se va a comportar nuestra población? Puede tener EDAs, IRAS, que me recordaron hace un momento, ¿ok? ¿Cómo se está comportando? ¿Para qué me voy a preparar? ¿En qué me tengo que actualizar? Ese es otro punto. Trabajo social. La labor de las trabajadoras sociales es muy importante. Tenerlas haciendo estudios económicos es una gran pérdida de capital humano en el Estado de México. O sea, uno de los factores que tiene que articular es captar al paciente y que la trabajadora social hable al hospital de referencia, a Granjas La Salud, con el nombre de la directora de Granjas La Salud. Tenemos este caso, va a ir para allá, llega en tanto tiempo, va por sus propios medios, va con un pase. No le estoy preguntando si me lo puede recibir o no, le estoy diciendo que va para allá. Me sello, firmo, hay una tarjeta en el ISEM para reportar eso, firmo, sello y se va al expediente. Entonces, si yo no envío nota de contrarreferencia, estoy incurriendo en una falta administrativa. Todos esos mecanismos lo tenemos que saber, porque efectivamente el sistema de salud está rebasado, pero esto es lo que tenemos y con esto tenemos que seguir adelante. Entonces, mientras tanto, hay que acelerar, mucho se pierden los procesos administrativos. Si reducimos esos procesos administrativos, podemos aumentar nuestra capacidad. Y hay la mayor riqueza que tenemos es el capital humano. Y antes que sufra desesperanza al interior de nuestros hospitales, porque nosotros somos los responsables como directivos, como médicos, de la desesperanza que va sufriendo el personal. Entonces, alentar el buen funcionamiento de los procesos administrativos le puede salvar la vida a alguien. Y no es que nosotros se la salvemos, es que ese es el sistema y es una responsabilidad del Estado brindarle acceso a los servicios de salud a la población, así de fácil.
y es nuestra responsabilidad. Entonces, hay muchísima riqueza en el instituto, muchísima, pero la riqueza está en el personal de salud. Ya no está en las instalaciones, se están generando nuevas instalaciones, pero todavía estamos pugnando porque se articulen de manera horizontal a las coordinaciones. El Capacit, por ejemplo, todo está pugnando por pegarse. No le das mi caso, yo soy parte de ti. Los servicios de salud mental están haciendo una gran labor para ser conocidos. Refiéreme pacientes, brothers, refiéreme pacientes. Empezaron a hacer la referencia y claro, ya está saturadísimo, se saturó el servicio. Los CAPs están también tratando de incorporarse al sistema de salud del Estado de México. Mientras esa reforma se da, que ya la tenemos en nuestros municipios, es nuestra responsabilidad como prestadores de servicio conocerla, conocer lo que sí sirve, por ejemplo, el sistema de referencias y contrarreferencias. Si tú lo haces bien, con sus sellos y todo como va la norma, saben que hay un órgano dentro del Estado de México que se encarga de vigilar los pases y que pobre de ti si te pescan un pase al cual no le diste referencia, nada más basta una denuncia ciudadana para que te hable tu director y te diga, a ver, Aranda, ven para acá otra vez tú. Ven, tienes este pase, dime. Porque a mí mi jefe me está diciendo que tú... Eso sí funciona, no todo dentro del instituto es malo. Tenemos que poner foco en lo bueno y entonces sí, aproximarnos al fenómeno de la salud mental como algo que está a nuestro alcance, como algo que es nuestra responsabilidad y como es algo que es nuestra labor hacer, ¿ok? Pero que la síntesis de la sesión les haya servido. Cualquier cosa la van a tener disponible y también está disponible en internet en algunas direcciones que vienen ahí. La pueden tener disponible. El blog es arandaymd@blogspot.com. Le puede dar la que sigue, ahí está. También por Twitter y es la misma dirección para Gmail, para todos. Entonces, los materiales que necesiten, el número de formato, las leyes orgánicas, las intervenciones, de repente tenemos que estar batallando con el seguro popular. Entonces, conocer el cauces es nuestro fundamento. Si nosotros no conocemos el cauces, como psicólogos, como psiquiatras, no sabemos nuestras riquezas. Acaban de reducir el catálogo desde la Federación de Medicamentos. ¿Ya sabían? Ya sabían que nada más tenemos sertralina y fluoxetina y que quitaron el citalopram. ¿Qué le vamos a dar a los pacientes del Capacit? De entrada, ¿no? Si ya me bloquearon el citalopram, ¿qué les voy a dar? Y saben también que se están haciendo compras, que por ese error administrativo el Seguro Popular tiene que volver a etiquetar esos medicamentos. Si nosotros, esa no es mi labor, estoy de acuerdo, pero si nosotros conocemos nuestra normatividad, somos más sólidos en nuestro quehacer. ¿Ok? Entonces, referencias al respecto de todo eso. Sinceramente. Porque sí, no tenemos ideación suicida, pero sí homicida a veces. Nombran todos los obstáculos que se nos ponen para poder atender a nuestros pacientes. Esa obra de referencia. Tengo 30 años en la institución y he recibido contrarreferencia una. El segundo y tercer nivel. Si es cierto, nada más tenemos fluoxetina y sertralina. Y todos los anticíclicos que quieran. Y además es precisamente donde dan a veces 3 o 5 cada vez que nos surgen. Cuando usted dice la incidencia de depresión. Ahora, ok, estamos hablando del público. ¿Y qué pasa con nosotros, los seres humanos, para nuestra depresión y para nuestra desesperanza? ¿O cómo acceder también como usuarios de los servicios
Aquí hay algo muy relevante y le agradezco la pregunta. Como servidores públicos tenemos una ley orgánica que determina nuestras funciones y muchas veces desconocerla nos lleva a incurrir en esta frustración. Se ha visto, por ejemplo, en los indicadores en enfermería. Voy a poner un indicador de enfermería. Un indicador de enfermería internacional es que se deben de tener 2 enfermeras con especialidad para un paciente en unidad de cuidados intensivos. Tómala. Y muchas veces hay una enfermera para 4 camas en unidades de cuidado intensivo en el Estado de México. Y con todo puede. Y con todo no se le caen los dedos y con todo sacan adelante el trabajo. Pero desconocer esto que viene en nuestras leyes, o sea, en el contratito que firmamos y todas las letras chiquitas, desconocer eso, muchas veces llega al encarecimiento de nuestra labor. Esto en referencia a, efectivamente, de tantas referencias, me han llegado tantas contrarreferencias. Yo como médico soy responsable de ese comentario. ¿Cuántas contrarreferencias he enviado a primer nivel de atención cuando refiero a los pacientes? Muy buena pregunta, es muy buen indicador. O sea, trato y cuando contrarrefiero, porque en base a estas reuniones que tenemos, en base a bajarle tantito a los grandes especialistas o las grandes especialidades de la medicina, ya nos dimos cuenta que hay que bajarle 3 rayitas y que hay que colegiar, que no tenemos, o sea, que es un dato de inseguridad enajenar el conocimiento. Entre más alta es la especialidad, más se tiene temor porque menos cosas sé. Como ya nada me sé, depresión, ansiedad, ya se me olvidó, hipohipertiroidismo, me siento inseguro y enajeno el conocimiento. Entonces nadie puede dar antidepresivos si no lo mandas con el psiquiatra. No, hay que conocerlo, es muy sencillo. Hay miles de escalas que les dieron, que mencionó el doctor Santos, que son de fácil acceso, cualquiera son test, los puedes revisar y fácil. Regreso a la pregunta, efectivamente. Dentro de los servicios de salud, nosotros también sufrimos demasiado. Se llama burnout o síndrome del quemado. Y entonces, entre más cansado, fastidiado esté alguien del sistema, más tiene tendencia a desarrollar trastornos y a seguir contraagrediendo. Estos fenómenos de agresión son el experimento de la cajita de ratas. Entre más ratas hay en una cajita, se canibalizan más. ¿Ok? Entonces, también es nuestra responsabilidad dejarle de estar apostando a muchas instancias que nos hacen de repente perder la atención y focalizarnos bien en lo que sí tenemos, en lo que desconocemos pero sí tenemos, en lo que son nuestras riquezas, en lo que es mi labor y el alcance que yo tengo. Aproximarte, trabajar en equipo con una trabajadora social. Yo puedo hablar con el hospital. Es impresionante, esas guiadas sí funcionan. Llegas a trabajo social y dicen, puta, qué bueno, doctor, y te refieren pacientes y están, y oiga, fíjese, te sellan en automático, excelentes. Por ejemplo, las cajeras tienen más sensibilidad. Oye, mira, el paciente viene muy mal, lo tengo que referir. ¿Qué te parece si le cobramos rápido? Sí, claro, doctor. La farmacia, procesos que si los llevamos a burocratizar y yo no paro mi trasero de mi silla y le hago la receta y yo voy a cumplir, vete a la fregada. O sea, favorecer y facilitar todo eso va generando células de salud de los cuales los beneficiarios somos nosotros. Pasamos más tiempo en nuestro trabajo, les guste o no. Entonces, la responsabilidad de los ambientes es nuestra, de nadie más. Y comprender estas luchas de inseguridades o de dirimir egos, enfermeras contra internos contra administrativos versus director versus farmacia central, se divorcia la farmacia periférica, esto, reconocer esto y ser propositivos, no a nivel de reconocimiento sino a nivel de nuestra labor, de acelerar, de disminuir los tiempos de espera, es mi responsabilidad. O sea, de ser tolerante.
sea, el paciente sufre insomnio, llega 15 minutos tarde a su cita, pues sí, teacher, es como si llegara un niño convulsionando y te enojaras porque llega convulsionando. Obviamente un paciente deprimido va a llegar tarde o se le van a olvidar las cosas. Bájale, no es personal. Eso te va a implicar, sí, 30, 40 minutos más. Ok, réstale el desayuno, hombre, de ahí saca ese tiempo. Entonces es satisfactorio. Y esa es la reforma a los servicios de salud. De ahí viene la reforma ya no callado. ¿Ok? Bien. No, mira, qué bueno que lo mencionas. Uno, voy a tratar de ser muy puntual. Ese caso, tu responsabilidad, hay un comité en el ISEM, ahorita no me acuerdo del nombre, ya se me fue, o lo tengo bloqueado acá. El COCASEC. Ajá, que se encarga de referencia y contrarreferencia. Eso lo tienes que llevar, no se trata de perseguir a nadie, ese comité sí funciona, porque dice a ver qué está pasando, atrae el caso y dice, tenemos que mejorar este sistema. Aquí se trabó. Te toman el pase, dicen, a ver doctora, venga. A ver licenciada, venga. Ajá. Muy probablemente, la mayor parte de los errores, como mencionaba hace rato el doctor, es tristeza profunda. Eso es nuestra responsabilidad. O sea, esto que les di, la clasificación que les di, con mucho gusto las puedo enviar, es intencionalidad. A lo mejor es la frase que usó el doctor Santos, tenemos que ser muy pulcros en la forma en la que escribimos, efectivamente. Escribamos a máquina, los invito a escribir a máquina, rescatémoslas. Yo sé que son una pena, pero hay que rescatarlas, hay que revivirlas. Porque pues, llegan los pases, sí me mandan pases, por ejemplo, de muchos centros de salud, pero digo, O sea, yo tengo una letra espantosa, por eso escribo a máquina. ¿Ok? Escribamos, los invito a escribir a máquina. Si me dijeran cuáles son las conclusiones, escribamos a máquina, por favor. Eso nos va a solucionar la mayor parte de las dificultades. 1. 2. Seamos muy pulcros en nuestras notas. Tenemos que entender la normatividad de los pases. Porque si yo estoy, por ejemplo, cuando estábamos en tercer nivel en capacitación, muchas veces no puedes ver al paciente por la saturación. Ves el pase, desgraciadamente así es. Pero si el pase te dice que hay alta letalidad en la ideación suicida, o en el intento suicida, riesgo de un nuevo intento, envío para tratamiento intrahospitalario, subrayo, tratamiento intrahospitalario, te digo qué estoy sospechando, qué estoy viendo y qué es lo que quiero. O sea, quiero que me lo evalúes. Te lo evalúo y te lo regreso. Que ahí fue la bronca del CAPA. A ti te toca, no maestro, te lo estoy refiriendo. Aquí en este caso a lo que quería particularizar es, yo capté uno, ya no lo triangulo. Por eso le hablas a tu trabajadora y le dices, a ver, sientas al paciente, para ser práctico. Sientes al paciente y le dices, usted me va a esperar aquí. Sientes a su familiar, le dices, usted se me va a quedar aquí. Pasas con tu trabajador social, le dices, hay muchísimo riesgo. Habla a Granjas La Salud y le dices que va para allá. Tomas el nombre de quién te contestó, la hora en que te contestó, lo pones en el pase. Si te fijas en el pase es quién aceptó la referencia. Y ese paso siempre no ponemos la dirección.
¿Cómo quieres que llegue? Se va a desesperar, va a llegar a Metro Toreo y va a decir, vámonos ya, te juro que no me voy a suicidar. ¿Ok? Entonces el familiar, después de estar toda la mañana atrapado ¿por qué es atrapado en el área de urgencias del Hospital General de Naucalpan, le dice, se tiene que ir al Distrito Federal, que es nuestra zona de referencia, no lo voy a mandar a Granjas de la Salud, porque no va a llegar. Está muchísimo más complicado, es más sencillo. Metro Toreo, de Metro Toreo se me va todo periférico y llega al Fray. Llega al Instituto Nacional de Psiquiatría. Tienes que conocer los servicios, porque en el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene factores de inclusión y de exclusión. Entonces, si conoces esos criterios, que hablas al servicio de admisión hospitalaria y te los dicen. Dicen, nosotros aceptamos por las condiciones del servicio, tenemos están en la página de internet. Por ejemplo, en el Nacional, que tienen fama de no aceptar pacientes, el jefe de servicios clínicos hace que funcione el sistema. Quien lo conozca dice, no, pues sí, ¿cómo que no lo vas a aceptar? A ver, doctor, ¿con qué criterios? Y en serio, es complicado estar allá. En el Fray igual. Si tiene bien documentado criterios, dicen adelante. Si va por un Secosam, va por un Secosam. O sea, a ese nivel se dan las situaciones. Entonces, en particular, lo que tienes que hacer es sentar a tu paciente, apoyarte al trabajo social. Es un SEAPS. Pero, perdón, el Secosam son centros comunitarios de salud mental que hay tres institutos federales a los que se refiere el doctor. Okay. Que en el FRAI lo valoran, si no necesita estar ahí, y lo refieren a... Perdón. Que serían nuestros CISAMES de aquí CISAMES. del Estado de México. Los centros integrales. Perdón. ¿Perdone? Sí, no, gracias, doctora. Pero sí, en tu modelo, ¿sí sabes que en tu modelo hay trabajo social? Bueno, es un centro. ¿Sí sabes que en el modelo original? Entonces, ya te diste es la cuenta de la importancia. Entonces, si llevas eso al comité, no sé dónde estaba trabajo social, es que no tenemos. Esta es una excelente conclusión. Yo creo que esta es una excelente conclusión. Yo con esto me quedo, efectivamente. Y las preguntas que hicimos subrayan la principal riqueza que tenemos en el Instituto de Salud del Estado de México y nuestro capital humano. Ahí está. ¿Ok? Bueno, fin. Entonces, mi labor secundaria se articula con la de todo un equipo. Y esta ha sido una de las consignas que se han tenido para reformar el sistema de salud en México. Ya no podemos esperar más de 9 meses, porque la historia natural de las enfermedades no nos lo permite. Yo no puedo esperar 9 meses a que el paciente tenga contacto con un primer nivel de salud, que luego lo mande con el psicólogo y después lo mande con un médico general. No me da tiempo. Por eso el Estado de México tiene uno de los mayores índices de suicidio. Está en el tercer lugar nacional. Y el sistema de salud, que somos todos nosotros, es responsable de atender esto. No podemos seguir difiriendo la acción y no podemos seguirla atomizando, porque esto es irresponsable. Decir responsabilidad no, es responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, que implica desde trabajo social, las TAPS, bueno, en mi época se llamaban TAPS o PRODIAPS, no sé actualmente, pero es una labor fundamental, es una de las grandes riquezas del Estado de México, porque es el primer contacto. Y de ahí nosotros tenemos la responsabilidad de acelerar el proceso. Esta presentación iba a ser un poco más clínica. Ahorita me voy a lo anecdótico, porque veo que afortunadamente la mayoría son enfermeras y creo que hay psicólogos. Entonces lo voy a dirigir a ustedes. Vamos a sacar todo lo que iba a médicos generales y entonces vamos a abordar la importancia de su papel dentro de
el fenómeno del suicidio en el Estado de México y particular en mi anecdotario personal. ¿Ok? ¿La que sigue? Cuando llegué al hospital, a un hospital general, una de las primeras interconsultas que me solicitan es por una paciente que había tenido un intento suicida muy grave, había ingerido un medicamento que se llama naproxeno, se le retiene porque tiene sangrado del tubo digestivo alto, se le retiene en el servicio de urgencias, me piden interconsulta, la paciente dice claramente, saliendo de aquí, yo me voy a lanzar por un puente, háganle como quieran. Eso es una causa absoluta, ese es un criterio absoluto de referencia de internamiento. Entonces, dentro de la interconsulta se les hace el pase. Recuerden el pase que tiene 3 hojitas, blanca, rosa y amarilla. Es un pase que es un documento médico oficial que claramente consignado responsabiliza a todos los miembros del sector salud en atender a esa paciente. Entonces, dejé el pasecito, ese que conocemos, sus 2 sellos, el sello del jefe de tal. Entonces, lo tienen que estabilizar primero estabilizan el eje 3, que ya también lo conocen, o sea, hicieron que la paciente dejara de sangrar por medios clínicos y paraclínicos, y dejo la indicación con los internos. En el momento que esta paciente vaya a ser egresada, hablan con los familiares que les firme de que están de acuerdo y que se va a trasladar por sus propios medios a un tercer nivel de atención. Ya llego al otro día a la mañana, veo que la paciente ya no está, voy por mi hoja amarilla, porque es la que siempre tenemos que conservar, firmada, y entonces me doy cuenta que los internos me entregan el pase completo. La paciente no fue referida. Pues bueno, quien me conoce ya sabe que se me salió el demonio, y entonces, ¿qué sucede? Esa es una gran falla. Esta paciente tenía un riesgo claro de suicidio. Sale el médico general, o sea, obviamente a los internos les fue como en feria, van y le dicen al médico encargado del turno, el cual llega sumamente enojado, que por qué había regañado a sus internos, porque la urgencia ya se había subsanado. Bueno, entonces, la única urgencia en psiquiatría es la ideación suicida, y más porque viene con una intencionalidad y con un antecedente. Independientemente de dónde estemos, la única urgencia en psiquiatría es aquella que pone, independientemente de la causa, la vida del paciente en riesgo o la vida de su alrededor en riesgo. ¿Ok? Esto se habla con el director, con el director, con la jefa de enseñanza, y bueno, nos empezamos a dar cuenta que esto era un fenómeno, que esto estaba sucediendo, que al paciente suicida, como tal se le denominaba, no estaba siendo atendido. Entonces, ¿qué está sucediendo en segundo nivel de atención? Que tanto médicos como enfermeras, que tanto internos y trabajadores sociales consideran que el intento suicida o el riesgo suicida no es una urgencia. Y entonces se hizo una encuesta de opinión aleatoria, se agarraron a 30 personas del hospital y se les preguntó: ¿cuál es tu opinión sobre los pacientes con intento suicida que acuden a solicitar atención al servicio de urgencias? Y estas fueron respuestas, las que les voy a mostrar a continuación, fueron respuestas que se fueron presentando, tanto al jefe de urgencias y a todos los miembros del equipo de urgencias. La que sigue. Uno de ellos contestó, sinceramente: genera coraje. Tenemos tantos pacientes que llegan, estamos regularmente saturados. A lo largo de todo el día de hoy, hemos podido ver que un gran error del sistema de salud en México ha sido hacer el conocimiento médico piramidal y enajenarlo. Eso siempre ha sido el gran error. Desde Porfirio Díaz, cuando se colegió a los médicos, ellos a través de este colegio que les dio la dictadura de Porfirio Díaz, empieza a dispararle hacia abajo a la medicina tradicional,
Acaba primero con las parteras y después con los médicos generales, eso luego lo checo, y acaba después con los curanderos, y entonces horizontaliza y enajena el conocimiento. Esto va a colación a una pregunta que hicieron cuando llegué, escuché una pregunta de ¿en qué momento actúa el psicólogo y en qué momento actúa el psiquiatra? ¿En qué momento actúa la enfermera? Y entonces, es que no son actos. Somos un equipo, es el equipo médico. Somos un sistema. Entonces no podemos plantearnos labores divididas. Porque yo no soy nada sin el trabajo de la enfermera. Y no lo puedo hacer. Yo no tengo el alcance que tiene una trabajadora social. Y jamás lo voy a tener. Mi labor es clínica. Y es una de las grandes discusiones. Mi labor es clínica, no administrativa.